FM El Salvador. Si sales de casa, usa siempre mascarilla. Mantén 2 metros de distancia. Lávate las manos con jabón y usa alcohol gel. No bajes la guardia. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la Agencia Salvadoreña de Noticias, bajo la dirección del periodista Raúl Beltrán Bonilla. Buenas noches amigos, gracias por su sintonía en este viernes, ya anticipo del fin de semana, viernes de los Juegos Centroamericanos. Ustedes lo han visto a través de la televisión, de las redes sociales, la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Pero a lo que te traje, esta noche es un gusto, como de costumbre los viernes, darle la bienvenida a Juan Carlos Mendoza y sus invitados. Adelante Juan Carlos, buenas noches y de nuevo, bienvenido. Buenas noches, don Raúl Beltrán Bonilla, un gusto poder estar acá con usted en el noticiero Ahora, y este día vamos a tener una entrevista muy interesante en nuestro programa, en nuestro espacio Al Aire con Juan Carlos Mendoza. Estaremos entrevistando nada más ni nada menos que a una persona de mucha experiencia en la política, pero también vamos a hablar temas de qué nos deja el mes de junio. Nos deja el Día del Padre, nos deja el Día del Maestro, también hay muchas cosas, muchos cambios a nivel nacional, en temas municipal, de diputados y bueno, toda la coyuntura nacional. Así que regresamos en breves minutos. Bueno, estamos de regreso y estamos acompañados de un buen amigo. Se trata del licenciado Mauricio Rodríguez, el ex diputado, sociólogo, columnista, es docente, analista político. Bueno, tenemos la ventaja de que podemos conversar muchas cosas con el licenciado Mauricio Rodríguez. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, buenas noches a todos los amigos televidentes, a usted, Juan Carlos, y a su equipo. Siempre agradecido por tomarme en cuenta para poder compartir con la población televidente los temas de actualidad. Bueno, realmente es un gusto poder conversar con usted, y estábamos hablando incluso antes de entrar al set que el mes de junio nos ha traído muchas cosas. Sí, la verdad que junio es uno de los meses más bendecidos del año, en el sentido de que se tiene pues la celebración de una figura tan importante que engloba perfectamente el rol de la socialización de la familia, como es el padre de familia, pero también el formador de las generaciones que son y somos los docentes a nivel nacional. Sí, bueno, yo creo que los docentes han tenido un gran trabajo durante este tiempo. Yo creo que ha habido también, de alguna manera, no ha habido mucho reconocimiento para el gran rol que tienen como docentes. Recordamos desde la pandemia incluso que había ese rol principal de parte de los profesores, y también ahí los padres de familia, muchos que querían recargar el trabajo al personal docente. Creo que hoy por hoy pues la percepción es diferente. Bueno, es una cosa importante decir de que a nivel nacional se contabiliza alrededor de 50,000 docentes del sector público y atendiendo a cerca de 1,5 millones de estudiantes. Evidentemente el tema de la pandemia rompió los paradigmas del sistema educativo a nivel nacional, puesto que aceleró el proceso de la digitalización de la economía, de la educación. Entonces, en ese sentido, hay que decirlo, se ha tenido que correr
contra todo y contra todos, a efecto de ponerse en consonancia con los cambios que el sistema educativo hoy día tiene. Es decir, el uso de nueva tecnología, el uso de nuevas plataformas como Google Classroom, el uso de nuevas metodologías, como es el caso de la primera infancia a través de la ley Crecer Juntos, que eso es, digamos, un compromiso muy grande para los profesores que atienden niños en esos grados pequeños. Entonces, la educación ha dado un giro, yo diría, de 360 grados. La educación se está reorganizando en El Salvador con la llegada del presidente Bukele y su equipo. Y hay que decirlo concretamente, esto implica compromisos muy serios. Y también, por otro lado, se visualiza en el horizonte el hecho de renovar en gran medida, digamos, la planta de personal con los decretos de retiro que pueden darse en los próximos días. Sí. Bueno, yo creo que ha sido muy importante el trabajo de todos los docentes, de los maestros, en las nuevas modalidades que hay. Sin embargo, pues en la época de pandemia, recuerdo que nos dejó al descubierto también muchas situaciones que no se podían manejar, el tema del uso de las computadoras. Sí, lo que sucede es de que tanto se habló en los gobiernos anteriores del programa Un Niño, una computadora, que nunca llegó esa computadora a todos los niños. Llegó un salón de clases a cada escuela con 35 computadoras para atender todo el universo de estudiantes que ya habían. Por una parte. Por la otra, no había, digamos, en ese momento una capacitación, actualización y profesionalización del sector docente para el uso de nuevas metodologías interactivas, para incorporarse de una sola vez a lo que nosotros llamaríamos la sociedad del conocimiento. Es donde ya el docente pasa a utilizar nuevos recursos tecnológicos, tecnología de punta, metodología de punta, y la pandemia nos dejó al descubierto que teníamos que dar ese paso, y digamos que fue, digamos, una forma quizás accidentada, pero habría que darlo. Y ese cambio, los cambios siempre generan crisis. Hubo mucha, aparte del encierro que todos teníamos, generó también crisis adicional en el sentido de que el maestro tenía que irse adecuando a una nueva forma de enseñanza. Maestros que tenían que estar utilizando horarios nocturnos para poder atender a sus estudiantes. Eso generó, estrés laboral. Pero la tarea se sacó adelante y hoy día se tiene, digamos, un valor agregado. Se tiene el sistema presencial, y en ausencia de un docente, digamos, cuando hay situaciones que ameritan trabajar desde casa, se hace. Sí. Hoy por hoy, ¿cómo ve usted ya ese cambio que ha habido o que hubo, que nos vimos obligados, muchos que no manejábamos tal vez el tema de redes sociales, de las aplicaciones, de trabajar en línea? Hoy, ¿cómo ve ese trabajo? ¿Ya se les hace más fácil? No, a estas alturas del juego, pues todo el mundo está adaptado y adecuado a esa nueva realidad. Todo el mundo tiene su computadora asignada por el gobierno central a través del Ministerio de Educación. Todos los estudiantes tienen sus computadoras y, en el caso de los grados pequeños, sus tablets. Y eso permite y facilita en gran medida el trabajo que se puede hacer, ya sea desde casa o interactuando con los estudiantes en el salón de clases con sus equipos. Eso ha vuelto más dinámica el aprendizaje. Esto también impacta en padres de familia, porque también implica un compromiso para ellos el hecho de estar pendientes del uso adecuado de esos recursos que le han entregado a los estudiantes. Sí, bueno, yo creo que cuando hablamos de ese beneficio que el gobierno ha dado, muchos incluso hasta lo critican, pero yo siento que es un gran paso que en otros gobiernos, pues eso nunca se había visto, y creo que nunca lo hubiésemos visto hasta ahora que podemos ver ese beneficio que se podía dar. Yo creo que en épocas pasadas lo podíamos ver hasta imposible, pero obviamente pues es una parte importante, pero eso solamente es una parte, ¿verdad, Mauricio? Porque el trabajo de la docencia es bastante extenso y complicado. Antes de llegar al siguiente punto del tema, quiero hacer una acotación. Yo recientemente estuve recibiendo unos talleres con una experta colombiana, y la persona se fue impactada de saber que aquí en El Salvador, ella escuchó noticias, pero darse cuenta que aquí los estudiantes reciben sus paquetes escolares, que son los calzados, uniformes, útiles escolares y su computadora. Ellos que son Colombia, se supone que Colombia tiene un nivel de desarrollo
tecnológico, cultural, económico más que nosotros y no tienen ese beneficio. Entonces, nosotros siendo un país tan pequeño, con tantos problemas que hemos sufrido por décadas, corrupción gubernamental de los gobiernos anteriores, etcétera, el presidente ha tenido la sagacidad y la capacidad de poder asignar esos recursos. Ahora bien, todo esto tiene un impacto muy positivo, puesto que implica compromisos para todo el sector docente, implica compromisos también para el padre de familia, pero sobre todo para el estudiante. Esto va a traer, digamos, a la base, mover aquellos indicadores educativos que en el pasado no estuvieron estáticos, como es la deserción, el ausentismo, la repitencia, la extraedad, que son indicadores educativos que a pesar de que había programas digamos sociales anteriormente, no se movieron en términos positivos. Sí, bueno, yo creo que incluso han habido voces de personas diciendo que chivo, que desde la casa trabajaban, ¿verdad? Los profesores que la pasaban ahí bien tranquilos. Pero yo he conversado con muchos maestros y sé que fue incluso hasta más difícil y que deseaban volver a la modalidad presencial porque ese acercamiento con el alumno también es muy importante. Hay una cosa que es importante destacarla, que la tecnología es, digamos, es un elemento, es una herramienta de apoyo a la labor docente. Pero hay que decir que en el salón de clases la humanidad no la transmite una máquina, la humanidad la transmite la persona. Y la persona en el salón de clases es el docente y son sus estudiantes. La interacción entre ellos es la que fomenta, digamos, la convivencia, la promoción de los valores que ahí se tiene que dar, el respeto, la honestidad. Todo eso tiene que ver. Digo, encantado con la tecnología, pero sigo creyendo que la cereza del pastel en un salón de clases lo conforman los alumnos y los profesores. Sí, bueno, hoy hemos podido ver que tienen, incluso su servidor ha estado en colaboración de varios centros escolares en los cuales les hemos apoyado en diferentes actividades deportivas, diferentes pues porque no es solo fútbol, sino que son días festivos, han celebrado varias cosas y lo han hecho en coordinación con otros centros escolares, cosa que ya no se veía, Mauricio. Lo que sucede es lo siguiente, que los niveles de inseguridad en los que caímos nosotros en el pasado, producto de un mal manejo del tema de pandillas, tanto por los gobiernos de Arena como FMLN, eso limitó y minimizó que los estudiantes pudieran tener una interacción con otros centros escolares. Ahora ya hay, digamos, hasta ONGs que están acercándose a las escuelas y personas como usted también que lo hace de buena forma y que las escuelas agradecen ese gesto de apoyo, puesto que ahora se permite y se potencia y se canaliza el hecho de que los estudiantes de una escuela puedan tener un intercambio deportivo con los de otra institución. En el pasado creo que eso no era posible por la rivalidad misma que existía entre las pandillas y que si eran de un sector o eran del otro. Entonces todas esas cosas limitaban el desarrollo pleno de las habilidades socioemocionales de los estudiantes. Sí. Bueno, yo creo que hay muchas cosas de las que podemos hablar porque el mes de junio nos trajo el Día del Maestro. Felicidades a Mauricio Rodríguez y a todos los maestros de nuestro querido país El Salvador. De igual manera, el Día del Padre, un momento también muy importante. Bueno, las celebraciones no tanto como el Día de las Madres, ¿verdad? Pero la verdad que vale la pena. También de igual manera, a nivel de la política salvadoreña, ha habido una reducción o se han unificado los diferentes municipios que pasarían a ser también distritos, muchos de los que actualmente son municipios, y también la reducción de diputados en la Asamblea Legislativa. Hablamos que son 24 diputados menos, pero también 24 diputados suplentes. Estamos hablando de 48 diputados que ya no estarían en una próxima legislatura. Bueno, yo creo que son tantas cosas que nos quedan y lo vamos a seguir conversando cuando regresemos de la pausa y que nos acompañe el licenciado Mauricio Rodríguez. Ya volvemos.
Nosotros no solo somos una infraestructura, no solo somos una flota de vehículos, no solo somos lácteos, tampoco solo somos una marca. Dilaxa es servicio, es calidad, es trabajo en equipo. Dilaxa es nuestra gente, que día a día nos esforzamos para atenderte de la mejor manera. Dilaxa, comprometidos con nuestra gente. Gracias por seguir en sintonía de TVM y estamos en nuestro espacio de entrevistas al aire con Juan Carlos Mendoza y este día, pues como lo anunciamos en el segmento anterior, nos acompaña el licenciado Mauricio Rodríguez. Estamos tocando diferentes temas y antes de ir a la pausa, Mauricio, habíamos dejado ahí los temas que el mes de junio nos ha traído varias cosas. Ya hablamos un poco del tema de la docencia en El Salvador, sin embargo, sabemos que es un tema bastante extenso, ¿verdad? Y complicado. Si usted desea todavía agregar algo más del tema. Yo creo que hasta ahí digamos con eso, pero podemos discutir el otro tema que viene ahorita. Bueno, sí, recientemente yo creo que toda la población ya es del conocimiento que se han aprobado aquellos decretos que nos tenían en incertidumbre a todos los que hemos estado en partidos políticos y que es el tema de la reducción de municipios y también la reducción de los diputados en la Asamblea Legislativa. ¿Qué opinión, qué nos puede decir Mauricio Rodríguez al respecto? Bueno, y yendo por partes, el decreto que da vida, digamos, a la reducción de municipios de 262 a 44, hacía unos meses atrás el presidente había publicado en Twitter, que claro, era una información, pero no oficial en ese momento, dado que no había pasado por el canal respectivo, que es la Asamblea Legislativa. No obstante, desde el momento que el presidente anuncia es porque es algo que se va a dar, ¿verdad? Entonces, la reducción de municipios tiene a la base la maximización del uso de los recursos del Estado. Vamos por partes. Se deroga la ley del FODES, que esa se había aprobado en los gobiernos de la democracia cristiana. El objetivo no era malo, o sea, el objetivo era descentralizar los recursos y llevarle fondos a los gobiernos municipales para que ellos pudieran desarrollar los municipios. Lamentablemente hubo como una herencia maldita en ese sentido, así lo he titulado yo incluso en un artículo, el hecho de que los alcaldes electos llevaban a su gente a las alcaldías a trabajar. Hay que entender claro de que la gente se le acerca muchas veces a los funcionarios porque también buscan un espacio laboral, y lo cual es normal. Lamentablemente, en este caso, el FODES fue mal utilizado. Fue utilizado para pagar favores de carácter político. Fue a parar muchas veces a manos de algunos alcaldes corruptos. Y hay que decirlo, Santa Ana pues ha sido un ejemplo de ello. Nosotros conocemos de una alcaldía que según estudios técnicos pudiera andar funcionando con 600 o 800 empleados, maximizando bien sus funciones. Pero hemos tenido alcaldías que momentos que hemos llegado a 2.000, no sé si habrá sobrepasado esa cifra. Entonces, yo a veces he llegado a hacer mis trámites para observar. Los sociólogos somos así, muy observadores. Para que extiendan una partida de nacimiento de $2.06, se utilizan cerca de 6-7 personas. Eso no es administrar, no es ser asertivo en la administración municipal. Entonces, el retiro, la derogatoria del FODES conlleva a eso, a volver eficientes los servicios municipales, pero también la reducción de los municipios a que los fondos que vienen del gobierno central sean, digamos, dirigidos específicamente a los lugares donde es necesario
implementar aquellos programas o proyectos que la población está demandando. Entonces, el objetivo central, combatir la corrupción. Punto. En los municipios. Bueno, que realmente a veces no es que uno conozca de cerca, pero si todo el mundo dice lo mismo, algo de cierto hay. Bueno, el famoso diezmo que le daban a las empresas por el tema de construcciones, bueno, malversación de fondos, mal utilizados, una cantidad de empleados a veces que por ser promotores políticos, o sea, en época de campaña salían a trabajar para el que estaba gobernando en los municipios. Yo creo que todo ese tipo de acciones se vuelve necesario para los nuevos alcaldes irlos eliminando, porque realmente si no, no les alcanza pues lo que tienen que gastar en planillas de la alcaldía, no alcanzan a hacer proyectos. Bueno, incluso Mauricio, no sé qué opinión le merece, se estaba conociendo que había unos municipios que alcanzaban los fondos solo para pagarle a sus concejales y sus empleados, y de ahí para allá no había nada. Ve, hay una situación que el presidente, obviamente esta decisión política se fundamenta en estudios eminentemente técnicos de carácter municipal. Y hay que ser claro que aquí en Santa Ana tenemos cantones que son mucho más grandes y más poblados que cualquiera de los municipios que fueron, absorbidos. Por una parte. Por la otra, que esos municipios muchas veces no alcanzaban la recolección de tasas, de impuestos o de fondos o contribuciones especiales, no alcanzaba a cubrir los gastos de operación de esa alcaldía. ¿Qué les tocaba? Recurrir al FODES para poder subsanar esas necesidades. Y yo bien recuerdo, siendo funcionario en la Asamblea Legislativa, que todos los años, en el mes de diciembre, a través de Comures, que es la representante de los gobiernos municipales, llegaban las solicitudes para que se utilizara un porcentaje determinado para pagar, y ahí lo decían sin pena, ¿verdad? Para pagar salarios, bonos, aguinaldos, canastas navideñas. Para eso servía el FODES. Entonces, y las obras de beneficio social no se veían reflejados. Ahora, tenemos una situación diferente. El caso de Santa Ana, esos dineros que pudieron haber llegado a los alcaldes, el gobierno central los ha utilizado para poder generar desarrollo en infraestructura vial, por poner un ejemplo. Como esos, muchos. Sí, bueno, definitivamente yo creo que los santanecos del municipio de Santa Ana, hoy que sería Santa Ana Centro, pues hemos podido observar que la DOM ha trabajado muy bien, y hay que decir las cosas como son, como dice el periodista, que pues las calles, y gracias a la DOM que ha venido haciendo ese gran trabajo, y también Obras Públicas que está trabajando un proyecto o serían dos proyectos de paso a desnivel en Santa Ana, que es las Obras Públicas y la DOM trabajando de la mano para tener un municipio como Santa Ana. Yo creo que al fin pues se pueden estar viendo ese tipo de obras. Yo en una ocasión, cuando era gobierno del FMLN y teníamos como ministro al albañil del pueblo, así se autodenominaba Gerson Martínez, yo le preguntaba que qué había para Santa Ana. Me decía, hay muchos proyectos, pero nunca había un proyecto para Santa Ana como lo que ahora tenemos, un paso multinivel, que es el caso del redondel de Unicaes y los otros que están proyectados. Sí, bueno, yo creo que hay que tener claridad también que el gobierno está haciendo ese gran esfuerzo en esos proyectos grandes, ya que la alcaldía no los puede hacer porque no tiene fondos para hacerlos. Y entonces en ese sentido creo que hay que mencionarlo, y que tanto la DOM como Obras Públicas también están haciendo ese esfuerzo. Y esos no son favores también, sino que son los impuestos de todos nosotros. Pero quiero destacar algo, volviendo al punto, que es la asertividad del decreto en función de la ciudadanía, porque la reducción de municipios conlleva a maximizar y a hacer uso eficiente de los recursos del Estado. En ese sentido, están llegando a donde tienen que llegar. Bueno, y yo en lo personal me siento muy satisfecho también de mi trabajo en la Asamblea Legislativa, porque estamos dando nuestros votos para estos tipos de proyectos. La verdad que uno diputado pues presenta los proyectos en la Asamblea y uno pues da su voto, esperando que haya una buena administración de esos fondos que al final van a beneficiar a la población. Tenemos así rápidamente también que tocar el tema de la reducción de diputados en la Asamblea Legislativa y la nueva modalidad de poder elegir. Es que como sociólogo no puedo dejar de referirme a la base histórica del punto.
Antes de ser 84 diputados estaba la famosa plancha nacional, que eran 60 diputados, que eran como lo necesario para poder administrar, para poder tomar las decisiones. Es más, me atrevería a pensar que pudiesen ser menos, pero ya está establecido que son 60. ¿Por qué razón se eleva de 60 a 84? Cuando se firma la paz, que fue también derogada, la paz entre las cúpulas de Arena y FMLN, Arena no quería perder espacios ni privilegios. Entonces, lo que hacen ellos es amplían el número de curules a efecto de darle el espacio que necesitaba el FMLN en ese momento, que equivale a decir que el FMLN no recogió firmas para ser partido y fue inscrito por decreto. Entonces, ahí fue cuando se elevó de 60 a 84. Ahora, eso el presidente no se la está poniendo ni más ni menos, sino que se está dejando en la justa medida que era antes de la firma de los acuerdos de paz. Entonces, estamos bien y yo creo que en eso coincidimos. Yo siempre he pensado y he visto las cúpulas partidarias y bueno, en la asamblea usted sabe que cuando los jefes de fracción tiran un lineamiento, todos sus diputados votan como se ha direccionado. Entonces, razonando eso, yo digo, bueno, aquí en la asamblea, si hay 6 fracciones, con 6 puede funcionar, lo que usted acaba de decir, que puede funcionar hasta con menos. Pero bueno, el tiempo se nos está yendo, Mauricio, y un mensaje para los amigos docentes o padres de familia, bueno, un mensaje que usted les quiera dejar. Bueno, quiero dejar un mensaje muy general para todos los docentes y las felicitaciones por la celebración de ese día 22, que es por decreto legislativo desde los años 20 o años 30, creo yo. Entonces, pero felicidades a todos y muchas gracias por la audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio. La verdad que ha sido un gusto tenerlo acá en nuestro set. Estamos transmitiendo desde Santa Ana para TVM, precisamente para el noticiero Ahora de don Raúl Beltrán Bonilla, que le devolvemos la señal hasta donde ustedes se encuentran. Don Raúl, bendiciones y le deseo éxitos a usted y toda la audiencia en todo lo que emprendamos. Bendiciones. Gracias, Juan Carlos Mendoza y sus invitados. Pausa, amigos. Volvemos en un momento con más. Esta vez lo que ocurre en el planeta y especialmente en nuestro país con el fenómeno del niño. Ya volvemos. Estamos construyendo una nueva ciudad en la capital de Oriente. Comienza tu nueva historia en Nueva San Miguel. Aquí encontrarás la comodidad y seguridad que mereces. Nuestros 6 modelos de vivienda combinan diseños innovadores con espacios recreativos únicos. Agenda tu cita al 7481-9155 o visítanos en nuestra sala de ventas a 1 minuto de Walmart. El sueño de tu nuevo hogar está en Nueva San Miguel, la capital de Oriente. Esta es una pelota falsificada que se pinta a mano aquí en El Salvador. No es la original Mi Casa. Sin embargo, quienes la venden han demandado al importador original que tiene la licencia de países donde se elaboran los balones Mi Casa. Esta pelota, repito, es pintada a mano y es vendida como precio original. Esta es la original Mi Casa, distribuida por Jaguar Sporting, que pide justicia. Solamente justicia es todo lo que se necesita. No puede ser que falsificadores demanden a los originales y hasta decomisen la mercadería. Ahora,
noticias, deportes y más. Un informativo independiente que sintetiza los acontecimientos más relevantes de El Salvador y el mundo. Bajo el liderazgo del periodista Raúl Beltrán Bonilla. Los esperamos aquí a las 8 de la noche por la señal de TVM y sus plataformas digitales. Ahora, una producción de la Agencia Salvadoreña de Noticias. Gracias amigos por su sintonía. Este es su programa ahora, en los viernes de entrevistas y de los reportajes especiales. El planeta se sacude con el fenómeno de la niña, con el fenómeno del niño. La primera es lluvia abundante, inundaciones persistentes. El fenómeno del niño es más calmado, menos lluvia, prolongada sequía, destrucción de cosechas. La niña destruye cosechas producto de las inundaciones. El niño seca cosechas, falta de lluvia. Pero lo que ocurrió precisamente el jueves, y hay amenazas de lluvia para el fin de semana, es realmente catastrófico cuando no estamos preparados, cuando no hemos tomado las providencias, cuando sabemos que la infraestructura misma no la hemos cuidado, que la madre naturaleza la hemos despiadado y descuajado por doquier. Es parte de lo que los científicos analizan. ¿Qué es el fenómeno del niño? Se lo dejamos en este reportaje especial. Durante muchos años, los fenómenos del niño y la niña han estado presentes en los ciclos climáticos. De hecho, no son ciclos desconocidos. Sabemos que son capaces de alterar la temperatura a nivel global, causar efectos climáticos muy extremos en diferentes países y en general su aparición sucede entre cada 2 a 7 años. Pero durante la última década, su presencia es cada vez más casual. El niño y la niña, dos grandes fenómenos capaces de alterar el clima en el mundo. La primera referencia del fenómeno del niño surgió en Perú, cuando unos pescadores notaron que las aguas oceánicas llegaban con calidez a las costas durante la época navideña, llamándolo de esta manera, el niño, haciendo referencia al niño Jesús, pero su explicación no tiene nada que ver con la religión. El llamado episodio del niño, en realidad solo representa una mitad del fenómeno, la mitad más cálida, pero depende desde qué país estés. Cuando el niño hace su aparición, se crean condiciones para que en algunos países se presenten sequías, como en Centroamérica, Colombia, Venezuela, Vietnam, Filipinas, África del Sur y Australia. Y en cambio, sus efectos en lugares como Perú, Bolivia, Ecuador, Uruguay, México y África del Este son totalmente adversos y representan un clima con mayores precipitaciones que muchas veces se traducen en inundaciones. La niña, por su parte, representa la fase opuesta del fenómeno, es decir, la mitad fría del ciclo, provocando exactamente lo contrario en los mismos países o regiones. Lo que antes era sequía se convierte en un escenario húmedo, y donde había más precipitaciones se torna a un ambiente seco. ¿Cómo se originan el niño y la niña? El fenómeno tiene que ver con variaciones tanto en el océano como en la atmósfera. En un año normal, los vientos alisios alrededor del Ecuador soplan en dirección oeste y empujan el agua caliente de la superficie hacia el continente asiático. Cuando esto pasa, genera una especie de piscina superficial donde el agua fría se eleva hacia las costas de América del Sur. Pero a veces, la presión de estos vientos se debilita al punto de llegar a soplar en sentido contrario.
Esto genera las condiciones necesarias para que la piscina de agua caliente avance hacia el este, produciendo la fase cálida, es decir, el Niño. En ocasiones, los vientos pueden llegar a ser más fuertes de lo normal, y cuando eso sucede, devuelven el agua tibia al Pacífico Occidental, provocando que el agua fría aflore en el Pacífico Oriental y existan condiciones más frías de lo normal, es decir, la Niña. Sin embargo, no es tan sencillo como parece, porque deben conjugarse a la vez muchos eventos atmosféricos, oceánicos y variables locales para que sucedan estos fenómenos. Por eso, tratar de predecir el impacto que tendrá cada evento resulta como tratar de resolver un cubo de Rubik, donde el movimiento de una de las caras afecta el otro lado. La niña y el niño continuarán a lo largo del siglo XXI y se volverá cada vez más intenso. Debemos actuar ahora para evitar que estas cosas se conviertan en tragedias masivas en el futuro. ¿En qué nos afecta el fenómeno del niño y la niña? Cada evento tiene propiedades únicas de intensidad, inicio y duración. Aunque siempre ha resultado una tarea difícil predecir sus consecuencias, hemos aprendido que la sola presencia del fenómeno del niño es una amenaza para la agricultura, independientemente de qué tan intenso sea. Durante la dominancia del niño, se presenta más área agrícola afectada por la sequía, que se traduce en pérdidas para el sector agropecuario. Pero esta mitad cálida, la del niño, también puede generar la presencia de huracanes. Cuando sucede el niño canónico, la versión clásica del fenómeno y que viene acompañado de huracanes con origen en el Pacífico. Mientras que en casos especiales como el niño Modoki, la presencia de los huracanes abunda en el Océano Atlántico. En el caso del fenómeno de la niña, se les relaciona más a efectos por la abundancia de precipitaciones en distintas zonas, que se traducen en inundaciones, deslizamientos de tierra, pérdidas de cosecha por enterramiento bajo agua y arrastre de frutos, e incluso desbordamiento de ríos que provocan pérdidas materiales y, en el peor de los casos, humanas. Cuando eso ocurre, pues vamos a tener variaciones que pueden afectar de alguna manera a la agricultura. Por ejemplo, un fenómeno del niño en evolución, finales de un año determinado, trae como consecuencia un invierno o un periodo invernal más húmedo, o sea que ocurren lluvias en los meses de invierno que no se necesita para la agricultura en ese momento. ¿El cambio climático potencia el fenómeno del niño y la niña? El niño y la niña han existido durante años, y el cambio climático no ha sido un potenciador, o al menos no directamente, porque este sí influye al crear escenarios más favorables para que sus impactos sean mayores. El mismo humano ha alterado los espacios, hasta generar cambios en la temperatura del aire y de los océanos y una composición química de las aguas diferente, además del aumento poblacional y la expansión del área agrícola, todo en zonas de riesgo. Si tomamos datos históricos, los eventos recientes superan cada vez más en intensidad a los fenómenos del pasado. Entender que estos fenómenos son inevitables nos deja como opción aprender a convivir con ellos. Cuanto mayor sea el estudio de estos fenómenos, mejor lograremos predecirlos para afrontar sus efectos negativos. Primero, ¿por qué le dicen fenómeno y por qué le dicen el niño? Fenómeno en las ciencias naturales no es algo extraordinario, sino más bien cualquier manifestación física que puede confirmarse a través de la observación directa o medición indirecta. Así, por ejemplo, el niño y la lluvia misma son fenómenos meteorológicos. El nombre del niño se lo pusieron los pescadores del puerto de Paita al norte del Perú, en alusión al niño Jesús, ya que este fenómeno hacía su aparición en la temporada navideña. ¿En qué consiste el niño? Este es el comportamiento normal del clima en el Océano Pacífico.
Parte del recorrido de los vientos alisios es de este a oeste. Estos vientos empujan el agua caliente de las costas sudamericanas en su dirección de viaje, de manera que esta agua se amontona al lado oeste del Océano Pacífico, alrededor de Oceanía y Asia. Lo que sucede en Sudamérica es que esa agua caliente que se está yendo es reemplazada por agua fría que es empujada desde los fondos oceánicos, que es llamada corriente de Humboldt. Esto genera una diferencia de temperaturas a través de todo el Océano Pacífico, lo cual nos da agua caliente amontonada a un lado y agua fría al otro. El agua caliente, al evaporarse y condensarse, le da a esa parte de Oceanía y Asia un clima tropical, favoreciendo las lluvias. En lo alto de la atmósfera, el viento se mueve en dirección opuesta, lo que da como resultado a un sistema de circulación de aire que constantemente empuja las aguas cálidas hacia el oeste. Esto es lo normal, pero el fenómeno del Niño, el cual ocurre de manera irregular en intervalos de 3 a 5 años, cambia todo esto drásticamente. Empieza con una fuerte caída de los vientos alisios, lo que ocasiona que el sistema de circulación de aire se interrumpa y las aguas cálidas que se encontraban en Oceanía y Asia se dirijan hacia Sudamérica. Cuando ahí llegan estas aguas, se evaporan y producen las fuertes lluvias inusuales a lo largo de toda la costa, mientras que al otro lado del Pacífico el clima se vuelve seco, dando lugar a terribles sequías. Un fenómeno contrario es el de la Niña. El nombre se escogió por ser lo opuesto a niño, lo cual no tiene sentido por ser un niño específico. Más sentido tendría ponerle Herodes. Sí, el fenómeno Herodes. En fin, lo que ocurre con la Niña es que los vientos alisios soplan con una fuerza mucho mayor a la normal, lo que provoca que mucha más agua caliente se acumule en la zona de Asia y Oceanía, provocando lluvias extremas en ese lado y sequía en Sudamérica. Ambos fenómenos provocan desastres naturales y escasez de peces, no solo en las zonas antes mencionadas, sino alrededor de todo el mundo. Pero, ¿podemos acaso controlar el Niño? Pues no. Para hacer eso tendríamos que controlar la temperatura de los océanos, y debido a la cantidad de agua en estos, necesitaríamos usar toda la energía creada en la explosión de 400.000 bombas de hidrógeno de 20 megatones cada una. Si podríamos hacer eso, podríamos calentar el Océano Pacífico a voluntad, pero tendríamos que volver a enfriarlo, así que hasta que no desarrollemos una manera alterna de hacerlo, solo nos queda prevenir, estar muy alertas y brindar toda nuestra ayuda a los damnificados. El clima en la Tierra está lleno de variaciones cíclicas. Tenemos el día y la noche, las estaciones y el vaivén de las mareas. Muchos de estos cambios se producen en periodos relativamente cortos y pueden predecirse con precisión, pero otros ciclos afectan a nuestro planeta en intervalos más largos y pueden ser difíciles de predecir. En un vídeo anterior hablé de los ciclos de Milankovitch, que influyen en las edades de hielo, interrumpidas por intervalos de calentamiento. Pero dada la escala temporal, es poco probable que nos veamos afectados por ello. Sin embargo, hay un ciclo climático que nos afectará: el Niño Oscilación del Sur, más conocido como el Niño y la Niña. Aunque el Niño y la Niña se originan en el Océano Pacífico, sus efectos se dejan sentir en casi toda la Tierra, y en algunos informes son cada vez más intensos y frecuentes. En las últimas décadas, algunas de sus consecuencias más destructivas han sido inundaciones, sequías, hambrunas y destrucción masiva de vida marina. De hecho, se calcula que el Niño de 1998 provocó la muerte del 16% de los arrecifes de coral del mundo, desencadenando un blanqueamiento cataclísmico que aún perdura. El Niño es global y sin duda nos afectará. Así que, ¿qué son el Niño y la Niña? ¿Por qué están relacionados? ¿Y cuál es su impacto global? Soy Rafael González y estás viendo Astrum, y hoy veremos este fascinante ciclo climático que se consideraba una leyenda siglos antes de que tuviéramos la ciencia para explicarlo. Si crees que el nombre del Niño suena más a cuento que a fenómeno científico, no vas desencaminado. En el siglo XVII, los pescadores observaron periodos de aguas más cálidas y escasa pesca que alcanzaba su punto álgido en Navidad. Lo llamaron el Niño de la Navidad. No fue hasta finales del siglo XIX y principios del XX cuando los científicos empezaron a conectar una serie de acontecimientos aparentemente desconectados y dispersos por todo el planeta.
A mediados del siglo XX descubrieron que no se trataba de sucesos regionales, sino de fases de un fenómeno cíclico global llamado el Niño Oscilación del Sur. El ENSO fluctúa con un intervalo medio de 5 años, aunque el ciclo puede durar entre 2 y 7 años. Llevamos décadas siguiendo estos ciclos, pero existen desde hace mucho más tiempo. Para entender por qué se produce el Niño Oscilación del Sur, veamos primero lo que ocurre en el Océano Pacífico en condiciones normales. Los vientos soplan a lo largo del ecuador de este a oeste. Esto es producto del efecto Coriolis, causado por la rotación de la Tierra. Un dato curioso: si la Tierra no rotara, el aire circularía de norte a sur, de los polos de alta presión a la región más cálida y de baja presión del Ecuador. Y en realidad sí que circula desde los polos, pero se curva al acercarse al Ecuador, en una banda que se extiende 30 grados al norte y al sur del Ecuador, a veces conocida como las latitudes del caballo. El aire del hemisferio norte se desvía hacia el suroeste y el aire del hemisferio sur se desvía hacia el noroeste. Este canal de aire que se desvía hacia el oeste se denomina vientos alisios. Resulta que son no solo importantes si eres un lobo de mar del siglo XVIII. A medida que los vientos alisios soplan hacia el oeste a través del Océano Pacífico, arrastran el agua caliente de la costa de América del Sur hacia Asia. Y a medida que este agua cálida se desplaza hacia el oeste, agua más fría se eleva para reemplazarla, un fenómeno llamado afloramiento. Este agua fría es rica en nutrientes que alimentan el fitoplancton, que a su vez sustenta ecosistemas de peces y todo lo que se alimenta de ellos. Así que, como te imaginas, cualquier alteración de este sistema crea un efecto dominó sobre la vida marina. Si así son las condiciones normales en el Océano Pacífico, piensa en el Niño como una alteración de lo normal. Durante el Niño, los vientos alisios se debilitan. Al ralentizarse, el agua cálida que fluiría hacia Asia se acumula cerca de las costas americanas, lo que provoca una menor afluencia de agua fría. Esto a su vez crea una zona de aire y agua caliente más al este del Pacífico. Con menos afloramiento, los peces que se alimentan del fitoplancton emigran o mueren. La corriente en chorro del Pacífico que atraviesa Norteamérica se desplaza más al sur que normalmente. Como consecuencia, el norte de Estados Unidos y Canadá tienden a volverse más cálidos y secos, mientras que la costa del Golfo y gran parte de la costa de Sudamérica se vuelven más húmedas. Perú y Ecuador tienen sus meses más lluviosos entre abril y octubre, y durante los años más severos del Niño, la lluvia y las inundaciones en esas regiones pueden ser catastróficas. En el intenso El Niño de 1997 y 98, Perú sufrió inundaciones devastadoras que derrumbaron puentes y sepultaron barriadas enteras bajo una capa de lodo de 1 metro de espesor. En total, 250.000 de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. La región de Tumbes, normalmente árida, recibió la increíble cantidad de 16 veces su precipitación media anual. Fuera de las Américas, el Niño desencadena una serie de efectos dominó que alteran significativamente el tiempo en todo el mundo. El aumento de las precipitaciones en Sudamérica suele coincidir con un pronunciado periodo de sequía en el sur de Asia y Australia. Se han registrado graves hambrunas en la India, y un retraso en los monzones de Australia puede provocar incendios forestales masivos. Debido a sus vastas extensiones de pastizales, los incendios forestales de Australia son algunos de los más destructivos de la Tierra, y hay preocupación por lo que podría producirse a finales de 2023. Hay mucho desasosiego, dadas las recientes tendencias de calentamiento. Tal vez recuerdes que en 2020, en un año sin el Niño, los incendios forestales provocaron escenas apocalípticas que dejaron carbonizados 50 millones de acres de tierra. Australia es literalmente un polvorín, sobre el que el Niño se cierne como un lanzallamas, por lo que las autoridades locales hacen bien en prepararse para lo peor. A escala mundial, la temperatura media de la superficie durante el Niño aumenta 0,1 grados centígrados. Pero no todos los efectos del Niño son intensos. Algunos pueden ser leves, algo que hay que tener en cuenta antes de entrar en pánico. En términos medios, el Niño dura de 9 a 12 meses, pero en raras ocasiones ha durado años. El clima mundial es un sistema bastante complejo, que responde a una serie de factores. Por eso, los efectos del Niño se entienden mejor en relación con lo que sería la línea de base, y por eso no hay 2 años del Niño iguales.
La niña es la cara opuesta del niño oscilación del sur. Si el niño es un fenómeno cálido, la niña es un fenómeno frío, aunque algunas regiones experimentan un calentamiento. Como he mencionado antes, el niño se produce cuando los vientos alisios ecuatoriales amainan, pero durante la niña, los vientos alisios se vuelven aún más fuertes. Piensa en el niño como una alteración de lo normal, y en la niña como lo normal intensificado. Los vientos alisios transportan aún más agua cálida desde la costa de Sudamérica hacia Asia, lo que provoca un afloramiento de agua fría y rica en nutrientes cerca del continente americano. Para los caladeros, esto puede producir un frenesí alimentario, y si te gusta el salmón, estás de suerte. Durante la niña, las especies de agua fría, como el salmón, se aventuran en aguas cálidas, donde normalmente no pueden sobrevivir. Lo mismo ocurre con el calamar, por si te gusta más. Mientras tanto, en Asia, la afluencia de agua cálida ecuatorial produce condiciones húmedas, lo contrario de la sequía experimentada durante el Niño, provocando un repunte de ciclones tropicales. En Norteamérica, la corriente en chorro se desplaza hacia el norte. Esto provoca sequía en el suroeste de Estados Unidos y lluvias en el noroeste del Pacífico. En 2022, la Niña agravó una megasequía en el suroeste de Estados Unidos, convirtiéndola en la peor de los últimos 1200 años. Basta con ver esta imagen del lago Mead, donde se encuentra la presa Hoover. Esa zona clara normalmente está cubierta de agua. Ahora, con todos estos vientos alisios y corrientes en chorro, te preguntarás cómo afecta a la Niña a la temporada de huracanes. Bueno, dependiendo de dónde vivas, las noticias son buenas o malas. El Atlántico suele experimentar una temporada de huracanes mucho más severa durante la Niña, porque el cambio en la corriente en chorro produce una mayor inestabilidad atmosférica en el Atlántico Sur. Sin embargo, en la cuenca del Pacífico se producen menos huracanes, lo que demuestra que los efectos regionales pueden ser muy diferentes. Pero no te confíes si estás en el Pacífico. El Niño tiene el efecto contrario a la Niña. Mientras tanto, en la costa del Pacífico de Sudamérica, no se verán las cálidas aguas navideñas que una vez llevaron a los pescadores a apodarlas el Niño de la Navidad. De hecho, hay una razón por la que los pescadores una vez llamaron a la Niña el Viejo. Durante la Niña, el clima en Perú y Chile se vuelve más frío y seco, produciendo a veces graves periodos de sequía. El norte de Brasil, en cambio, se vuelve más húmedo durante los meses de diciembre a febrero, y las tierras bajas de Bolivia pueden sufrir inundaciones catastróficas. En África, las condiciones en los años de la Niña son básicamente las contrarias a las que se dan durante el Niño. África Oriental tiende a experimentar condiciones más secas que la media, mientras que el sur tiende a ser más húmedo que la media. Así pues, ¿en qué punto del ciclo ENSO nos encontramos ahora? Al publicar este vídeo, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica ha declarado el fin de una Niña de año y medio. Su conclusión se basa en la medición de la diferencia de presión atmosférica en superficie en el Pacífico Occidental y Oriental, una métrica conocida como Índice de Oscilación Ecuatorial del Sur. La última lectura fue de 0,1 frente al 1 de hace un año, lo que significa que las condiciones han vuelto prácticamente a la normalidad. Aún es pronto para decir algo definitivo, pero ya hay indicios de que se producirá un fenómeno del Niño a finales de 2023. Actualmente, la NOAA prevé un 60% de probabilidades de un El Niño para otoño. Esto tendría importantes ramificaciones, y la India ya está advirtiendo a sus ciudadanos de posibles condiciones de sequía. Hay más razón para esperar El Niño en 2023, basadas en experiencias pasadas. Desde que empezamos a hacer el seguimiento en la década de 1950, nunca ha habido un periodo de más de 4 años sin El Niño, por lo que si no se produce en 2023, sería el primer periodo de 5 años sin El Niño. Para mí, este es un excelente ejemplo de cómo el estudio de los ciclos climáticos puede ayudarnos a mejorar nuestra supervivencia, no solo en la Tierra, sino potencialmente también en otros mundos. Porque uno de los aspectos fascinantes del ENSO es el nivel de conocimiento que obtenemos sobre los complejos sistemas climáticos de la Tierra. Comprender la interconectividad del clima de nuestro planeta será crucial si algún día queremos establecernos en otros planetas o incluso terraformarlos. Si los humanos emprendemos la enorme tarea de terraformar Marte, Mercurio, Venus o la Luna, o incluso un exoplaneta en otra parte de la Vía Láctea,
Nuestro éxito dependerá de nuestra capacidad para comprender los diversos factores que interrelacionan los sistemas climáticos y las biosferas. Ese día puede parecer lejano, pero no es demasiado pronto para empezar a soñar. Así que aquí lo tenemos, un manual en profundidad sobre el Niño Oscilación del Sur. El ENSO puede ser un ciclo muy destructivo para los humanos y la biosfera de nuestro planeta, pero la vida siempre se adapta. Lo más probable es que 2023 añada otra pieza al creciente corpus de documentación sobre estos fenómenos. ¿Te ha afectado el niño o la niña alguna vez? ¿Has notado algún cambio interesante en tu parte del mundo? Gracias amigos por su sintonía, felicidades salvadoreños, sábado, domingo, actividad por doquier en el Parque de Pelota, en el Gimnasio Nacional, en el Mágico González, competencias de pista porque la cancha para jugar al fútbol no está habilitada porque no salió a tiempo. Todo el fútbol de los juegos se realiza en el Estadio Las Delicias de Santa Tecla. Próximo lunes, calendario completo para que usted esté informado y pueda asistir donde a usted más le guste, ciclismo de pista, ciclismo de ruta, patinaje en el Boulevard de los Héroes, tráfico cerrado, en fin, toda la calendarización aquí en TVM. Por hoy, feliz fin de semana, nos vemos y nos escuchamos tempranito el lunes, 7 a 8 de la mañana en su programa Bajo Fuego. Hasta la próxima. Los conceptos vertidos en el programa anterior son de exclusiva responsabilidad de la Agencia Salvadoreña de Noticias, bajo la dirección del periodista Raúl Beltrán Bonilla.